Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Fa quinta. Como sabéis y os digo continuamente, un acorde está formado por tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Y en el caso de los acordes de quinta, en realidad no estamos hablando de acordes propiamente dichos. Los acordes de quinta son una simplificación de los acordes y como ni siquiera están compuestos por tres notas no podemos hablar de que sean puramente un acorde. Son más bien un intervalo, porque son dos notas sonando juntas. Como ya hemos visto en otros vídeos, eso se denomina intervalo, no acorde. Por tanto, Fa quinta en realidad estamos hablando de un intervalo. Pero para simplificar veréis que continuamente les llamamos acordes. Si un acorde o intervalo de Fa quinta está formado por dos notas que son la tónica y la quinta, en el caso de Fa quinta, si Fa es la tónica, su quinta es Do, su quinta justa. Por lo tanto, un acorde de Fa quinta estará formado por Fa y por Do. Si queremos, podemos hacer énfasis marcando la octava del Fa. Y aquí tendríamos un acorde de Fa quinta, que es O. Este tipo de acorde se denomina power chord. Se denomina así porque está pensado para cuando estamos tocando con alta ganancia, cuando estamos tocando con mucha distorsión. Los acordes que se componen de más notas suelen sonar un poco feos y por eso simplificamos para que suene la base del acorde. Pero en el caso de los acordes de quinta no podemos hablar de acordes mayores o menores séptimas, o mayores o menores con séptima mayor, etcétera, etcétera, porque solamente tenemos la tónica y la quinta. Entonces es un acorde que carece de modalidad, simplemente es un acorde de Fa y puede ser utilizado indistintamente como mayor o menor según el contexto en el que nos estemos moviendo. Os voy a enseñar el acorde de Fa quinta en tres posiciones distintas. Ahora más que nunca hay muchísimas maneras de hacer este acorde durante el mástil, pero os voy a enseñar pues, las tres más comunes. La primera sería sencillamente colocar dedo 1, traste 6, primera cuerda, y dedo 3 o dedo 4, según prefiramos, en el Do, o sea, en la quinta cuerda, traste 3. Y si queremos, ya os digo que podemos enfatizar la octava haciendo traste 3 de la cuarta también, con el dedo 4 en caso de que hayamos utilizado el dedo 3 para colocar la quinta aquí. Este sería con tónica en sexta cuerda. Si lo que queremos ahora es hacer la tónica en la quinta cuerda, podemos irnos al Fa en la quinta cuerda, que sería aquí, en el traste 8. Por lo tanto, dedo 1, traste 8, quinta cuerda, dedo 3 o dedo 4, traste 10 de la cuarta. Si lo hemos hecho con el dedo 3, enfatizamos la octava también en el traste 10 de la tercera. Este sería con tónica en quinta cuerda. Si queremos tónica en cuarta cuerda, nos tenemos que ir al Fa en la cuarta cuerda y aquí montamos nuestra quinta. Si es Fa en tercer traste de la cuarta cuerda, el Do lo haremos en el quinto traste de la tercera. Y ahora para hacer nuestra octava, con el dedo 4, podemos hacerlo esta vez en el traste 6. Y aquí lo tenéis, acorde de Fa quinta. Vale, sed buenos.